Mateo capítulo 15, versículo 21. Dice así: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercando a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Todos nosotros, desde nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en la juventud, cuando entramos a ese proceso educativo, al marco del matrimonio, al formar la familia, ser un empresario, cualquier otra actividad humana, siempre tenemos la idea de la felicidad. Nunca pensamos en algo que pueda traernos tristeza. Sin embargo, la vida, hermanos, nos enseña que en el camino hay cosas que golpean profundamente el corazón. Y este fue el caso de esta mujer. Estoy más que seguro que esta mujer, cuando ella dio a luz a su hija, aquella sonrisa, aquella lindo rostro de aquella bebé en sus brazos, tan sonriente, la alegría, tantas cosas lindas que muestran los niños, pero luego esa sonrisa, no sabemos a qué edad sucedió, pero se fue. Esta joven vino a ser atormentada por un demonio. ¿Qué implica eso? Implica control sobre su manera de pensar, en sus emociones, en su voluntad, y eso lo expresaba a través de su conducta, y esto traía mucho dolor y aflicción, no solo en su propia persona, sino en su familia. De hecho, esta mujer, al estar pidiendo al Señor que le ayude a ella, es porque ella también estaba sufriendo como madre. Algunos de ustedes están sufriendo como padres, están sufriendo como hijos, están sufriendo como esposa, como esposo. Usted tenía siempre un plan hermoso, una idea maravillosa, que nunca le iba a pasar nada. Sin embargo, la vida, hermano, nos enseña que hay momentos difíciles, dolorosos. Sin embargo, hermanos, todas estas cosas nos ayudan para bien. Especialmente cuando hemos abrazado la fe en nuestro Señor. Y esta mujer, estando en el extranjero, porque Tiro y Sidón era parte de lo que en aquel entonces era Fenicia, hoy en día es el Líbano. Ahí estaba esta mujer, pero Jesús se acercó. Y quiero decirle esto: Jesús se acerca a su vida para poderle ministrar a su necesidad. Él sabe cuando usted está llorando, Él sabe cuando usted tiene una crisis, pero Él está esperando la fe correcta para mover su mano de poder a su favor. No sé cuántos están dispuestos a recibir un milagro por parte del Señor. Todos estamos, hermanos, deseosos de ver esa mano linda de Cristo sobre nuestra vida. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema: la fe que materializa la compasión de Jesús. Jesús tiene compasión y amor, pero para que se haga realidad o se materialice, Dios espera la fe correcta. Por eso Jesús le dijo a esta mujer: oh mujer, grande es tu fe. Ahora, ¿cuál es la fe que usted y yo tenemos para recibir el milagro de parte de Dios? Hay dos cosas puntuales en las cuales quiero, hermanos, hablar en esta hora bajo este tema. En primer lugar, sobre la gravedad del problema del hombre, y en segundo lugar, sobre la sobrenaturalidad de la solución de Dios. A grandes problemas, gran solución por parte del Señor. Entonces la fe es importante para cambiar la gravedad en una respuesta. Hay 4 áreas por lo menos que podemos resumir, aunque hay más, acerca de la problemática del ser humano. En primer lugar, la parte espiritual. Tiene que ver con la muerte espiritual por el pecado y sus consecuencias. Todo pecado trae su consecuencia. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Y la muerte se expresa en distintas áreas. Especialmente la persona se siente aislado de Dios, como que Dios no existiera para él. Hay una soledad. No hay intervención sobre su vida.
pero a la vez hay una esclavitud interna por su propia naturaleza pecaminosa. Y a la vez también existe el temor a la muerte, porque sabe que tiene que enfrentar cara a cara con Dios y no está preparado para ello. Y por supuesto la condenación eterna, que es el juicio eterno para aquella persona. Entonces el problema más grave del ser humano es ese, es la muerte espiritual. Está separado de Dios y sus consecuencias no solamente son presentes sino eternas. Pero por el otro lado, el pecado también, hermanos, se llega, digamos, a expresar o abre las oportunidades para la injerencia demoníaca. Aquí vemos el caso de esta joven que era atormentada. ¿Se puede usted imaginar lo que eso significa? Mi hija es gravemente atormentada, gravemente atormentada. El sufrimiento mental y emocional es mucho más crítico que el sufrimiento físico, porque no tiene medicina, no tiene respuesta. Y en el mundo de la psicología y la psiquiatría solo dan algunos medicamentos paliativos, pero no tienen una respuesta para el problema correcto, porque es en muchos casos, no en todos, es un problema de carácter espiritual, es decir, una opresión satánica sobre la persona. Entonces, este es un problema que algunos no lo quieren ver, lo ven desde la perspectiva mental o emocional, pero no lo están viendo como una opresión satánica. Piense en un líder con una opresión satánica, ¿cómo puede reaccionar hacia las personas a quien está liderando? Piense en un padre endemoniado, una madre endemoniada, un hijo endemoniado, una sociedad endemoniada. Por supuesto, eso se traduce en conductas que realmente no son realmente justas. De ahí que entonces vemos personas que cometen tremendos delitos y uno dice, ¿cómo es posible que esta persona pueda hacer semejante cosa? Es porque hay demonios en algunos casos de estas personas que los llevan a cometer esto. Los problemas sociales hay que resolverlos primero a través de problemas espirituales, porque de otra manera no habrá solución. Y esta joven, dice, era gravemente atormentada. Pero también hay otros problemas, y es las enfermedades. Por eso que en el versículo 29 de este mismo capítulo dice, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo el monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Vemos aquí que otro de los graves problemas del ser humano son las enfermedades. Probablemente alguno de ustedes también está teniendo alguna crisis en cuanto a su salud. No hay solución desde la perspectiva médica, aunque han hecho sus mejores esfuerzos, pero no existe solución. Pero el único que sí la tiene se llama Jesús de Nazaret. Entonces traían a él, dice, todos los que tenían dolencia. Piensen, mire, la gente se maravillaba, era una fiesta enorme. ¿Por qué? Porque veían qué cosa. Oiga, dice aquí la Biblia, viendo a los mudos hablar, Jesús sanaba a los mudos, a los mancos sanados. Oiga, ¿qué significa eso? Que el que no tenía un brazo, no tenía una mano, le aparecía. Porque no hay otra manera de sanar a un manco, ¿no? Sino que le aparezca el miembro que ya no existía. Entonces, pero también dice a los ciegos ver. Entonces todos eran sanados. O sea, estamos hablando de que ante un problema tan serio, la solución siempre es la misma. Es Dios mismo en la persona de Jesús. Y Jesús sanaba a todos ellos. Pero también vemos otro de los grandes problemas en el ser humano, es la falta de alimento. En el versículo 32 dice, Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Dios sabe a aquellos que no tienen trabajo, conoce a aquellos que están padeciendo hambre. Algunas veces uno dice en nuestros países aquí no se pasa hambre, pero la verdad que sí. Hay personas que tienen hambre y no comen lo necesario, comen algunas cosas eminentemente básicas solamente para aliviar su necesidad. Algunos comen frutas en el camino, que las que encuentran en el camino. Usted se da cuenta que hay personas que por eso que comen unas 10 tortillas con un pedazo de queso, porque no hay otra cosa, porque necesitan aliviar su necesidad. Quiero que sepan esto, que Dios está interesado y Él también se duele de aquellos que tienen hambre. Aquí esta multitud tenía hambre, Jesús lo identificó.
Y dice, tengo compasión, dice, por la gente, tengo compasión por esta persona. Dios sabe si usted no tiene trabajo, Dios se compadece y Él quiere responder también a esa necesidad. Entonces, ante esta situación que vemos en este contexto de este pasaje que hemos leído, nos damos cuenta que ante esa situación Jesús se acerca, y esto es lo hermoso. Versículo 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esta región de Tiro y de Sidón está fuera de las fronteras de Israel. Es decir, Jesús hizo un viaje que cruzó las fronteras de Israel para ir a ese sector donde había una mujer y una hija necesitada. Entonces vemos acá, hermanos, que Dios también desea que nosotros podamos tener ese mismo sentir, tener compasión para poder salir de nuestra comodidad, para ministrar las necesidades de las personas. Jesús se interesó en una familia, en este caso una madre y una hija. Hizo un viaje al extranjero y no en avión, caminando. Se fue al extranjero para poder tocar, poder ministrar a una joven que estaba oprimida por Satanás. Se da cuenta que Dios no lo ha abandonado a usted. Dios sabe quién es usted, dónde vive, cuál es su aflicción. Dios no solamente mira a las masas, Dios mira a individuos y a mujeres que lloran y a hijos que lloran. Y Dios sabe cuándo usted cuánto tiempo ha estado en esa etapa de sufrimiento. La condición de los pueblos sin influencia de la verdad, como Tiro y Sidón, realmente la ignorancia es lo más peligroso que puede haber. ¿Por qué razón? Porque la ignorancia nos lleva a abrazar la mentira, y cuando uno abraza la mentira, uno le da espacio a la obra satánica, pero cuando uno abraza la verdad que es Cristo, le da espacio a Dios mismo. Por eso que vemos acá que esta región de Tiro y de Sidón definitivamente eran pueblos entregados a la idolatría. Para que usted tenga una pequeña referencia de esto, la ciudad de Sidón era la ciudad natal de la famosa Jezabel, esposa del rey Acab, la bruja más grande del Antiguo Testamento. Ella fue la que llevó todo el paganismo que había en Tiro y en Sidón a Israel para que se abrazara como, digamos, la religión oficial de la nación de Israel, al punto que llegaron a apostatar, y hasta que Dios en su misericordia hizo regresar al pueblo en el tiempo del profeta Elías. Entonces vemos aquí que cuando alguien abraza la idolatría, entonces no se da cuenta lo que está haciendo. Porque Satanás nunca se va a vestir o se va a presentar tal como es, sino que se viste, dice la Biblia, como ángel de luz. Siempre aquel lobo se viste de piel de oveja. La palabra de Dios nos dice allá en la epístola a los Efesios, ¿cómo es que opera esta obra infernal? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Dónde es que opera Satanás? Donde hay desobediencia. No sabemos exactamente por qué esta joven había sido oprimida por los demonios. Lo que sí sabemos por la palabra es por la desobediencia. ¿Cuál? No lo sabemos. Pero los demonios operan donde hay desobediencia. Y la desobediencia, lo más probable es que se expresó a través de la idolatría. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Dice, lo que los gentiles sacrificaron, no lo sacrificaron a los ídolos, sino a los demonios. Y no quiero pues que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esos actos ceremoniales que en aquel entonces se hacían a los ídolos, no era en sí mismo a la materia, sea de metal, sean de madera o de cualquier otro material, sino a la entidad espiritual que representaba ese ídolo, es decir, un demonio. Entonces, cuando alguien ofrecía, por ejemplo, algo, llevaban comida, llevaban flores, llevaban lo que sea, ese acto, oiga esto,
inofensivo, entre comillas, pero muy oculto, una forma, digamos, tramposa del diablo, hacía que las personas, al creer que esos ídolos eran dioses y que él iba a dar respuesta, al hacer estas cosas, era un acto de fe en el error. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los demonios vienen y empiezan a oprimir a esta persona. Entonces, no sabemos exactamente, como dije, en el caso de esta niña que estaba siendo oprimida, qué tipo de prácticas específicas. Lo que sí sabemos, que las ciudades de Tiro y de Sidón eran centros de idolatría milenarios. Ahí está la adoración a Astarot, a Baal y muchos otros ídolos, que estos fueron llevados a la nación de Israel. Ahora, pero la pregunta es cómo esta mujer, dentro de una cultura idolátrica, y no solo eso, sino que era una mujer, dice, cananea. La porción paralela en el Evangelio de Marcos dice que era una mujer sirofenicia. Era sirofenicia porque era la nacionalidad, porque en aquel entonces lo que era Fenicia y Siria era una provincia. Por eso dice que era sirofenicia. Pero el grupo étnico a la cual ella pertenecía era cananea. Y dentro de esa, digamos, esa cultura, ella estaba en una subcultura que era griega. Por eso menciona que era griega. Pero sus raíces étnicas venían de los cananeos, de los cuales fueron conquistados en el tiempo de Josué. Y los que escaparon se fueron a la parte norte, especialmente lo que hoy es el Líbano, y otro es Siria y otros lugares. Entonces, esta mujer, su familia se escapó de la muerte. Entonces, ahora vemos cómo esta mujer, oiga, que estaba prácticamente desahuciada. Yo no sé cuánto se ha sentido desahuciado, que ya su vida no tiene respuesta, que ya no hay solución. Usted se ha escapado muchas veces de algunas situaciones y usted dice, pero yo no sé por qué sigo vivo. Yo le voy a decir por qué. Porque la gracia de Dios es maravillosa para con aquel que cree. Vea, dice aquí la Escritura, esta mujer, en medio de una cultura de ignorancia, sale ahí con una declaración maravillosa. Señor, hijo de David. ¿Cómo es que ella puede decir esto? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esto tiene que ver con algo maravilloso. Es que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿quién le habló a ella acerca de lo que dice el Antiguo Testamento sobre el hijo de David? ¿Y cómo es que ella lo relacionó con Jesús? Allá por el año 722, las 10 tribus del norte de Israel fueron esparcidas por los asirios como un castigo. Entonces todos los pueblos hebreos, bueno, se fueron para todas partes de la tierra, pero todos ellos se llevaron, por supuesto, sus escritos, la Torá, los primeros 5 libros de la ley, los profetas, los salmos, etc. O sea, en aquel entonces, hermano, hoy usted, mire, a la mitad de esta Biblia, bueno, sigue el Antiguo Testamento, entonces lo podemos llevar en cualquier lugar, pero en aquel entonces no, eran pergaminos, eran de cuero. Si usted ha ido, por ejemplo, al Museo del Libro allá en Jerusalén, son los libros de Isaías, es grande. Sí, es grande. Entonces, enrollar eso, claro, llevar un libro, o sea que para llevar el Antiguo Testamento había que llevar una carreta llena de una biblioteca, ¿no? Entonces, lo lindo es esto, hermanos, Dios cuando levantó a Abraham, lo levantó para poder, hermano, sacar una nación que pudiese sacar a luz la verdad. Por eso Dios llamó al pueblo de Israel, por eso Israel es aborrecido, porque Dios lo llamó y Jesús lo dijo, la salvación viene de los judíos. Entonces, siendo ellos luz, claro, llevaron el conocimiento de la palabra. Y estando ahí una comunidad judía en el tiempo de Jesús, en Ciro y en Sidón, lo más seguro es que esta mujer, ante su necesidad, y aquí también otro punto, cuando usted y yo estamos en alguna crisis, no es cierto que empezamos a leer la Biblia. ¿Qué dice Dios? Y antes, ¿por qué no la leímos? Bueno,
El punto es que cuando hay personas que están en crisis, vienen a las iglesias. Hermano, debemos de venir en tiempos de paz y también en tiempos de guerra. El tiempo de prosperidad como en tiempos de necesidad. El punto es que normalmente las crisis nos ayuda a buscar, a escudriñar qué Dios tiene que decir. Y la única palabra autorizada y la única palabra revelada de Dios para saber qué hacer es la Biblia, ningún otro libro. Entonces, esta mujer empezó a comprender que había una promesa. En primer lugar, lo que Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La palabra familia allí en Génesis 12:2 se refiere a grupos étnicos o familia o tribus, ¿no? Entonces dice, en tu simiente, hablando de quién, del hijo de David, y ya sabemos que el hijo de David viene a ser el hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. En tu simiente serán benditas todas las familias, todas las tribus, todos los grupos étnicos de la tierra. Viene esa visión de Dios desde el Génesis de poder salvar a todas las naciones. Cuando David quiso construir, o por lo menos en ese momento hubo un deseo de construir una casa a Dios, y Dios, sabiendo el pensamiento de él, entonces él dijo: mira, por cuanto has tenido este deseo para conmigo, ahora yo te digo una cosa, de tu simiente vendrá el que va a edificar esta casa. Y dice en segundo libro de Crónicas 13:5, y aquí vemos a uno de los reyes en los cuales este rey estaba haciéndole rectificar a otros que se querían rebelar. Dije, no se rebele. La promesa está en el hijo de David. La promesa está aquí, no está fuera de la voluntad de Dios. Por eso en el segundo libro de Crónicas 13:5 dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Entonces, esta mujer sabía esto. ¿Por qué? Porque en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y esto es muy importante, porque algunas veces nosotros tomamos a la ligera esas expresiones, Jesús el hijo de David, que lo vemos en varias, expresiones en el Nuevo Testamento, pero tiene que ver con una promesa que Dios hizo a David. Por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, cuando David tenía ese deseo de honrar a Dios, en el capítulo 7, versículo 12 dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje. Oiga, uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. O sea, está hablando de alguien que va a edificar, pero cuando dice una casa para siempre, un trono para siempre, está hablando de algo que trasciende las edades. El versículo 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eterno, ¿no? Entonces, nadie puede edificar algo eterno si no es el eterno. Entonces está hablando aquí que no es un simple mortal, sino que está hablando, cuando habla aquí, uno de tu descendencia es el que va a heredar y que será el rey. Entonces, el concepto del hijo de David tiene que ver con el Mesías. Son títulos que vemos que se le dan a Cristo en el Antiguo Testamento. Y esta mujer, estando en las sinagogas, o probablemente algunas amigas judías le hablaban de las promesas de Dios. Entonces ella empezó a aprender. Por eso es importante estudiar, escudriñar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esta mujer, cuando dice: Señor, hijo de David, es porque esa fe a la cual Jesús le dijo: grande es tu fe. ¿Cómo es que nació? Nació escudriñando la palabra, estudiándola. Entonces ella empezó a hacer ese análisis. La promesa de Dios a Abraham, la promesa de Dios a David.
que ahora se entiende que va a ser a través de alguien que va a nacer de la descendencia de David. Y allá en el libro, por eso que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, hay tantas referencias bíblicas acerca de ello, pero en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, recuerde que Ezequiel se encontraba en Babilonia cuando él escribe este libro, en el exilio, estaba con los que estaban ahí exiliados, que estaban desesperados, no había en ellos esperanza. Capítulo 37, versículo 24, dice: mi siervo David, o sea, para traerles esperanza a ese pueblo, mi siervo David será rey sobre ellos. Pero para este entonces, David mismo ya había muerto, porque la promesa que Dios le dio a David fue en el año 1040, y ahora nos encontramos en el año 587. O sea, no se está refiriendo al mismo David, el rey, se está refiriendo al hijo de David. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitarán vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estarán en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios. Oiga esto, está hablando del hijo de David, dice: y seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces, el poder hacer un análisis, digamos, doctrinal del hijo de David, de todas las promesas de Dios. Entonces, esta mujer, la fe empezó a crecer. Ok, sí, viene el Mesías, el hijo de David. Ahora se conoce también como el Mesías. Vemos, por ejemplo, en el libro de Oseas, capítulo 3, versículo 5, dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Bondad, misericordia. Entonces esta mujer sabía que el hijo de David era misericordioso. Entonces cuando ella escucha que Jesús estaba allí, hace entonces una relación importante, porque la personalidad del hijo de David no es una personalidad humana, es divina. Entonces está hablando de Dios hecho carne. Por eso, cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que el Espíritu Santo vendría sobre ella, le dice: y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Otras palabras, Jesús es el rey. Jesús, en otras palabras, es el soberano. Y a la vez es misericordioso, es bondadoso, habita entre nosotros. Entonces Él va a hacer las maravillas, las profecías acerca del Mesías, entre muchas cosas que Él iba a hacer, dice la Biblia: dará libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poder en libertad a los oprimidos por el diablo. Bueno, habla de muchas cosas. Entonces esta mujer sabía que el Mesías tendría el poder para romper esas ataduras infernales. Entonces cuando ella escucha que Jesús está allí, hace una relación de la doctrina con la persona de Jesús, y dijo: todo encaja perfectamente. Y sale de lo más profundo de su corazón: Señor. Ocupa una expresión maravillosa, porque la palabra Señor en el hebreo es Adonai, en griego es Kurios. Lo que le está diciendo: tú eres el soberano, hijo de David. Ahora entonces, esa fe que ella tenía se convierte en la gran oportunidad para un milagro. La pregunta es: ¿tenemos esa fe para recibir un milagro hoy en día en nuestra vida? Si nosotros podemos, hermanos, ver aquí la compasión de Jesús para acercarse a esta mujer, pero para que Jesús pueda hacer o materializar su compasión se requiere de la fe correcta.
No en que Jesús existió, no en que Jesús está como una referencia en otros libros, no en que Jesús, hermano, multiplicó los panes y los peces, o que dijo al viento y a la mar, calla y enmudece, sino en la fe que Jesús es Dios hecho carne, y a través de su obra en la cruz del Calvario tenemos la provisión para todas nuestras necesidades. Entonces, cuando esta mujer clama de esta manera, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora entramos a la segunda parte de este mensaje, o segunda etapa. Si el problema es serio, el del ser humano, y esta mujer tenía un problema que no tenía solución humanamente hablando, ahora vemos entonces la sobrenaturalidad de la solución por parte de Dios. Jesús se acerca, y quiero decirle esto, Jesús se acerca cuando hay alguien que está sufriendo. Y cuando en ese sufrimiento usted encuentra la fe correcta, usted es candidato a que Dios ponga su mano de misericordia. Esto ya había sucedido en el tiempo del profeta Elías. Curiosamente, en la misma ciudad de Sidón había una mujer, en el tiempo de Elías, una mujer que tenía un hijo y que estaba ahí recogiendo un poco de leña para hacer su último bocado de pan, para dejarse morir, dice la Biblia, los dos últimos bocados de pan. De repente viene el profeta Elías y la desafía, oiga esto, era una mujer necesitada, pero la desafía a caminar en fe. Hazme a mí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Cuando usted prueba, por ejemplo, el pan árabe, cocido debajo de la ceniza, es sabroso, ¿no? Rico, rico. Entonces, ahora, pero le dice, hazme a mí una pequeña torta. O sea, de aquel un poquito que tenía, lo más seguro que la torta para Elías fue el tamaño de una cora. Pero dio el paso de fe. O sea, ella está yendo en contra de la lógica. ¿Por qué? Dice que ahora me está desafiando a que yo le dé una pequeña torta, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite en todos los días donde haya sequía. Entonces cuando ella creyó, oiga, se fue en contra de la lógica y le creyó a la palabra. Entonces dice la Biblia que la harina no menguó, ni el aceite, y el hijo y ella vivieron por muchos días. Entonces, una de las cosas que Dios va a hacer con nosotros ante una necesidad, hermano, es que la necesidad más grande no es la necesidad de un milagro que usted y yo estamos pidiendo. La necesidad más grande es tener la fe correcta. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Esa es la necesidad más grande. La viuda, en este caso, esta mujer, tenía una hija, ¿no?, que estaba endemoniada, un problema de carácter espiritual. Pero curiosamente, como dije, en la misma ciudad de Sidón, Elías fue enviado. Ahora Jesús llega a ese mismo lugar para ministrar. ¿Por qué? Porque a Jesús lo atrae donde hay necesidad. Y lo atrae profundamente cuando hay fe. Jesús sabía que esa mujer necesitada tenía una fe grande. Y por eso hizo un viaje al extranjero. Me encanta eso. ¿Por qué? Porque veo al Señor que Él está dispuesto a hacer lo posible para ministrarnos. Algunas veces pensamos que Dios se va a compadecer porque ya no aguanto. No. Dios, claro, le duele eso, el problema, la crisis. Pero el Señor desea que la crisis nos lleve al conocimiento correcto de quién es Él. Y esta mujer, oiga esto, con una crisis muy severa, pero con una fe grande. Ese es el balance especial para un milagro. Entonces, esa oportunidad ella no la podía despreciar, como conocemos en el tiempo, el kairos de Dios, el momento oportuno. Ella no podía dejar, hermano, ese instante divino, ese encuentro divino. Entonces, cuando ella vio a Jesús, entonces ella sabía
por información, no sabemos cómo, si fue por internet, por WhatsApp, lo que sea, pero ella recibe la información acerca de alguien que estaba haciendo milagros y maravillas en la parte norte de Israel, que es lo que es Galilea. Lo más seguro que mucha gente endemoniada llegaba por allá diciendo, miren lo que pasó aquí, miren lo que Dios Jesús me hizo, Jesús me sanó. Porque eran pueblos de mucho comercio entre Israel y Fenicia. Era uno de los sectores donde el comercio, hermano, fluía hasta Egipto. Entonces, ahora, ella entonces empezó a hacer esta relación. Lo que yo aprendí acerca del Mesías, del hijo de David. Ahora me dicen que hay un Jesús de Nazaret que está haciendo esto. Y decía, pero todas las profecías bíblicas apuntan que Jesús es el hijo de David. Entonces cuando ella lo vio, él le dijo, Señor, hijo de David. Ahora, la fe necesita ser perfeccionada. Y algunas veces nosotros pensamos que tiene que ser perfeccionada a la manera teológica, y lo cual está bien. Pero aquí encontramos una batalla que ella enfrentó en la fe. En primer lugar, cuando él dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada. Primero pide. Segundo, le explica el problema. Está siendo atormentada por un demonio. Pero vean lo que sucede. El versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Qué es lo que Jesús estaba buscando? Un milagro espiritual primero, antes del físico. Aunque era un milagro espiritual que iba a realizar, el que esta mujer esperaba, pero hay un milagro más grande, hermano. El milagro más grande que usted y yo podemos tener es tener una fe grande en nuestro Señor. Jesús no respondió palabra. O sea, la falta de respuesta a las oraciones, algunas veces, eso sencillamente nos lleva ¿a qué? A seguir perseverando. Pero a la vez hacer un análisis. ¿Por qué? ¿Habrá algo en mí que necesita ser corregido? ¿Estoy orando bien? ¿O estoy orando por algunas cosas que no son las correctas? Entonces, cuando Dios no contesta, no es porque Él no nos ame. Si Él ya se acercó, vino desde Jerusalén hasta Sidón. Si Él ya está con nosotros. Ahora, el punto es que cuando Dios no contesta el día y la hora que usted quiere o yo quiero, es porque Él sabe lo que está haciendo. Entonces la resistencia perfecciona la fe. Cuando usted sigue adelante y dice, yo sé que Él es el hijo de David. No me ha contestado todavía la oración, pero yo sigo creyendo y sigo creyendo. En la medida que usted se mantiene resistiendo, aún ese silencio, su vida va creciendo. Su fe va creciendo. Segunda resistencia es el rechazo de los discípulos. Entonces, ¿qué sucede? Ahora viene en el versículo 23, donde vemos aquí a los discípulos, diciendo entonces, acercando a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Nos damos cuenta que de alguna manera la religiosidad y el racismo de los discípulos estaba prácticamente anulando la oportunidad de esta mujer. Gracias a Dios que Dios no contesta este tipo de peticiones. Pero vemos por qué, porque en la cultura que ellos, habían crecido, los discípulos, habían sido, envenenados a través de una mala interpretación de la palabra de Dios por los rabinos judíos, en cuanto a que solo Israel era candidato para la bendición, la salvación y todas las clases de misericordias de parte de Dios. Así que a los gentiles ellos los consideraban personas excluidas, especialmente una mujer cananea. Venía de una descendencia, de una cultura que estuvo a punto de ser eliminada por su pecaminosidad. Estamos hablando, ¿quiénes eran los cananeos? Bueno, entre ellos tenemos a los de Sodoma y Gomorra, para que usted tenga una pequeña referencia, ¿no? Entonces, esas dos ciudades eran ciudades cananeas, de ahí venía la descendencia de esta mujer. Entonces, ellos decían, no, esta mujer, mira, Señor, me molesta, yo no sé. Y dice, Señor, mira,
despídela, pues da voces tras nosotros. No sé si era el tono, el timbre de la voz, el volumen de la voz, pero no era todo eso, sino que esta mujer no merece. Quiero decirle una cosa, hay personas que se van a acercar a su vida, que las cuales van a ser un obstáculo, le van a decir, mira, tu vida pasada ha sido tan terrible que yo creo que Dios a ti no te oye. No te va a contestar. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Allá vas a contaminar a la gente, vas a ir. Tú mira, mejor búscate, tírate al mundo. Tú no tienes solución. Hay gente que se acerca diciéndole cosas negativas, pero usted no crea eso. Si Jesús se ha acercado a su vida, es porque usted tiene un valor hermoso delante de su presencia. Entonces, vemos aquí que la fe va a ser probada, primero por el silencio de Dios, segundo, por el rechazo de las demás personas y en tercer lugar, por la falta, oiga esto, y esto es algo que se descubre en el camino de la fe. Esto es algo maravilloso. Es la falta de la rendición total a Jesús. Note bien esto. Ella le dice, Señor hijo de David, o sea, está hablando, ten misericordia de mi hija, está gravemente atormentada. Jesús no le responde. Los discípulos se oponen a que ella siga hablando y le dice al Señor, mira, dile a esta mujer que ya no nos moleste, que se aparte de nosotros. Pero Jesús había llegado por ella. Entonces ella, oiga lo que hizo ella, dice versículo 25, entonces ella vino y se postró, oiga, distinto lo que ella hizo. Porque en la cultura de aquel entonces, postrarse, ¿qué significa? Rendirse. Le llama Señor en el versículo 22, pero no se postra. Pero en el versículo 25 se postró ante él, diciendo otra vez, Señor, socórreme. Una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos de entender, que si nosotros tenemos una fe teológicamente bien fundamentada, se tiene que traducir en obediencia, en rendición a Dios. Algunos quieren que Dios les haga el milagro, pero en su negocio, que le vaya bien, pero está vendiendo alcohol y cerveza y hasta droga. No, si está sufriendo, cree en el Señor, tiene que obedecer la palabra. Cosas que van en contra de la voluntad de Dios porque dañan al ser humano. Usted no puede pedir a Dios que le haga un milagro y seguir en desobediencia o falta de rendición de su vida. Por ejemplo, la Biblia dice que si estando nosotros en oración nos acordamos que hay alguien que tiene algo contra mí o que yo tengo algo contra él, ¿qué tengo que hacer? Bueno, perdonar. Porque si yo no perdono a esa persona, yo tampoco seré perdonado. Teológicamente o doctrinalmente puedo saber, sí, Señor, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús murió por mí y resucitó. Es el que tiene la respuesta. Es el Adonai del Antiguo Testamento. Es el Curios, el Señor, el soberano. Él tiene control sobre todo. Y pedimos Señor y Señor. Entonces, ¿qué pasa? No hay milagro. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que yo me rinda. En otras palabras, Señor, te someto a mis procedimientos contables de mi empresa a ti, Señor. Haga de caso que Jesús es el contador. ¿Cómo haría la contabilidad Jesús? Bueno, en el caso de un esposo, sí, Señor, te pido un milagro aquí en mi familia, pero Dios dice, ¿cómo estás tratando a tu esposa? La Biblia dice que hay que tratarla como vaso frágil y algunos la tratan como un huacal de plástico. Sí, tú eres y yo creo, Señor, pero no te sometes a lo que yo te estoy diciendo. Entonces, hermanos, vean esto. Esto es lindo. Esto es clave para usted y para mí. El Señor lo que nos está diciendo, hijo, mira, tu teología que se convierta en sometimiento. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. A partir de este momento yo me rindo. Yo entrego mi vida, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, que Cristo gobierne todo mi ser, que Jesús sea el Señor, que gobierne todo mi ser. Porque si yo creo realmente, la fe correcta se traduce en obediencia, no en desobediencia. Entonces cuando Jesús ve esto,
que esta mujer se postra, ya no solo habla, sino que ahora hay una acción de obediencia, porque le llamó Señor, sabía que correctamente, teológicamente es correcto, pero en su vida no lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque era una cultura, ¿qué cosa? Una cultura idolátrica. Hermanos, no podemos nosotros pretender engañar a Dios. Dios sabe hasta qué punto estamos llegando nosotros en nuestra vida de fe y hasta qué punto estamos entrando en una vida de obediencia. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos el poder de la fe en Jesús que derriba las barreras, porque ella lo que hizo fue clamar, apelando a la misericordia, pero persistió porque le dijo, sí, Señor. Oiga esto, cuando el Señor Jesús escucha, entonces ella le dijo, vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió él y le dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, vea esto, la perseverancia, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En nuestra cultura, este tipo de expresión es una expresión un poco, digamos, difícil, dura, pero no es cierto en la cultura de aquel entonces. ¿Por qué razón? Recuerde que había una percepción de algunos judíos ortodoxos que los gentiles los consideraban como perros, o sea, una discriminación, pero no era cierto. Dios no discrimina a nadie, Dios no hace acepción de personas. Estamos hablando de algunos maestros intérpretes de la ley que infectaron con este tipo de comentarios alguna parte de la población. Entonces, cuando Jesús empieza a dialogar en este contexto cultural, y aunque la palabra perrillos aquí no es una forma despectiva, sino que mascota, o sea, una mascota en la casa, no estamos hablando de algo despreciable, sino que ahora Jesús habla en este tipo de términos para llevarla a ella, ¿a qué cosa? Llevarla a un milagro precioso espiritual. Que lo que le está diciendo, no es bueno que yo tome las promesas de Israel, porque así lo estaban considerando que solamente eran para ellos y que no para los gentiles. Eso es lo que estaba dialogando Jesús con ella, culturalmente hablando. Pero ella le dice, oiga, ¿por qué le dijo esto a esta mujer? Es que esta mujer había leído la Biblia, hermano. Por eso, hermano, qué cosa, ¿no? Leer la palabra de Dios. Hermano, mire, Jesús lo que quería era que ella expresara su convicción para que a lo largo de los siglos nosotros entendiéramos el milagro de la fe en Jesús. Entonces, respondiendo, él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echar los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, pero la promesa que tú le hiciste a Abraham alcanza a todas las naciones. O sea, porque en lo que estaba ella diciéndole era, Señor, la cultura religiosa dice esto, pero tú dices en tu palabra que la promesa es para todo aquel que cree. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué implica eso? Todas las culturas, hombres y mujeres, niños y adultos. Para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos ahora que la fe en Jesús vino a ser el milagro más grande en la vida de ella. No tanto la liberación en la vida de su hija, sino la fe en Jesús como el Hijo de Dios, que eso la convierte a ella prácticamente su fe en invencible. Es un milagro de carácter espiritual. Por eso muchas personas también en Israel, aunque no conocían el caso de esta mujer, por eso dice la Biblia, en algunos casos, dice en Mateo 12:23, y toda la gente estaba atónita y decían, ¿será este aquel hijo de David? La gente se preguntaba. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús los mandó a llamar y los sanó. En Mateo 21:9 dice, la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Por qué decían Hijo de David? ¿Por qué? Porque Él es el Dios hecho carne. Y en Mateo 21:15 dice, pero los principales sacerdotes y los escribas
viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Qué importa quiénes se indignen? Usted y yo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne, y Él en su obra en la cruz del Calvario tiene poder para hacer milagros, hacer sanidades y prodigios. A eso Jesús quería llevarla a esta mujer. Cuando ella dijo: Señor, pero los perrillos comen de la mesa, en otras palabras, la fe en la palabra infalible de Dios, que no cambia. Eso es lo que, hermano, abre las puertas del cielo para que el poder de Dios venga sobre el necesitado. Por eso le dijo: grande es tu fe. ¿Por qué? Porque esa mujer no se dejó condicionar por un silencio. No se dejó condicionar por el rechazo de los discípulos. No se dejó condicionar también, hermanos, por aquella parte interna de falta de doblegación. Ella se doblegó y se entregó completamente a Cristo. Cuando ella hizo eso, entonces la fe llega a madurar cuando la persona se rinde. Si alguien no se rinde, es porque no tiene fe completa. No tiene una fe grande. La fe grande hace que la gente se rinda a Cristo. Cuando Jesús ve eso, ese es el milagro más grande. ¿Por qué? Porque es el milagro más grande, porque es la madre de todos los milagros. Cuando usted tiene fe, usted en Cristo, se le abren puertas y puertas y puertas y puertas y puertas. Y luego viene el milagro que esperaba. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Qué es lo que Jesús ve en usted? ¿Qué es lo que ve que usted ha querido por mucho tiempo? Y su hija fue sana desde aquella hora. Fue liberada de los poderes del diablo. Jesús puede sanar ahora. Jesús puede traer paz en el hogar y en el matrimonio. El milagro de una provisión de trabajo, de cualquier otra naturaleza, en la salud, lo que sea. La pregunta es: ¿cuál es entonces su necesidad que te hace sufrir? La fe en Jesús, hermano, lo ha llevado en algún momento dado a dejar la rebeldía y someterse su voluntad a Dios. Pregunto, hay algunos que dicen son cristianos y yo creo, pero son rebeldes. La rebeldía no es compatible con la teología bíblica. Entienda eso. Usted puede tener argumentos doctrinales, pero si la doctrina no lo lleva a ser manso y humilde de corazón, usted es un cristiano o yo soy un cristiano de palabra. Tiene que haber rendición. Y esta mujer recibió lo necesario. Yo creo, hermano, que Jesús está aquí para hacer un milagro, y aquellos que nos escuchan, donde quiera que esté. Pero su rebeldía como cristiana, como cristiano, le impide la bendición de Dios. No esté engañándose a sí mismo. Hacer lo que usted quiere fuera de la iglesia. No. Si la doctrina tiene que ser compatible con la obediencia. Si usted se atreve a seguir en desobediencia y justificando doctrinalmente, le va a ir mal. Silencio de parte de Dios. La gente va a decir: Señor, manda callar a esta o a este. Y el problema va a seguir. Pero cuando ella se postró, en ese momento Jesús habló. Antes no había hablado, pero cuando ella se postró, Jesús habló. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios, hermano? Cuando Jesús habla es cuando Él ya ve que hay sumisión, ya no hay un corazón rebelde. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta hora. Te pido, para gloria de tu nombre, que tú hagas lo que tú has determinado. En primer lugar, Señor, salvación para las personas que están aquí, como aquellos que nos escuchan, donde quiera que se encuentren. Yo sé que, y sobre todo Dios sabe que usted se encuentra en una crisis espiritual. Algunos están siendo atormentados por el pecado, por sus pasiones. Los han llevado a graves problemas. A otros están oprimidos por demonios. Quiero decirle que la solución es una. Es Jesús. Pídale perdón a Dios ahí donde está. ¿Quiere usted ser libre? Clame a Dios como esta mujer clamó. Ahora le voy a ayudar a dar un paso de fe. Repita esta oración
tanto los que están aquí como los que me escuchan. Diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, perdóname todos mis pecados con los cuales te he ofendido. He sido un rebelde, contumaz. Perdóname con tanta ofensa y aún con pecados de prevaricación. Perdóname. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz de todos mis pecados. Creo que resucitaste para declararme inocente delante de ti y darme una vida nueva. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Me rindo a ti 100%. Espíritu, alma y cuerpo, me rindo a ti. Te rindo mi familia, te rindo mi negocio, mis estudios, todo lo que tú me has dado, lo pongo a tus pies. Gracias, Señor. Gracias. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, yo no sé cuál es la necesidad específica en otras áreas, pero Jesús puede hacer maravillas ahora. Sanidad del alma, de esas tristezas profundas, esa depresión que no tiene respuesta. El Señor lo puede sacar de los vicios, romper ataduras de pasiones vergonzosas. El Señor puede romper cualquier adicción, compulsión que usted tenga. El Señor puede sanar su cuerpo, bendecirle económicamente, proveerle el pan que necesita, el trabajo, muchas cosas. Yo no sé cuál es, pero yo voy a hacer un desafío en el nombre de Jesús. La mayoría de los que estamos acá creen, por supuesto, que el Hijo de David, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, muere en la cruz del Calvario y resucita para nuestra justificación. Lo cree, amén. Pero la pregunta es: ¿me he sometido? ¿La fe en Él me ha llevado al sometimiento o todavía no? He aquí entonces la respuesta. La fe que lo lleve al sometimiento. Si usted no lo hace, no va a recibir lo que está pidiendo. Pero hay aquellos que están desesperados y dicen: no, ahora entiendo, me someto, seré obediente a Cristo y a su palabra. Y usted necesita un toque de la mano de Dios. Póngase de pie, y aquellas personas que nos escuchan donde quiera que esté, tome un paso de fe. Ahora entonces, si usted quiere repetir esta oración de consagración, diga conmigo: Señor Jesús, me rindo a ti, me someto a ti, Señor. La fe preciosa que tengo en ti, que me impulse a una entrega de mi espíritu, alma y cuerpo a ti. Que ya no sea mi voluntad sino la tuya. Acepto tu señorío en todas las cosas que yo haga en mi vida. No quiero ser más rebelde, más desobediente. Me rindo a ti, Señor. Ahora he hecho mano de tus promesas. Ahora empiece, por favor, a orar pidiendo específicamente por su necesidad. Buen Padre, venimos ante ti dándote las gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de ver tu gloria. Si tú te moviste al extranjero por una mujer y una jovencita, Señor, hermoso, hermoso, hermoso saber que tú, Señor, te has tomado la molestia de estar con nosotros en esta hora para ministrarnos. En el nombre de Jesús ahora, en el nombre de Jesús, Señor, por la fe en tu sangre preciosa, Señor, libera al cautivo de toda clase de adicción,
de toda clase, Señor, de opresión demoníaca. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, ahora mismo, tú eres el Adonai, el Curio, el Señor, el soberano. Ahora, oh Dios, en tu nombre, Padre, reprendemos toda opresión del diablo, Señor, donde quiera que se encuentren esas personas oprimidas, sean libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque donde la sangre de Cristo limpia el pecado, el diablo ya no tiene por qué estar ahí oprimiendo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, los que están enfermos, por tu llaga fuimos curados, dice tu palabra. Ahora sean sanos los enfermos, Señor. Mire, esas enfermedades terminales ahora sean sanadas, Señor. Esas almas oprimidas por la tristeza, por la desesperanza, Señor, por Señor, el abatimiento, la angustia. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, los temores se van de esa vida. Por el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, pedimos a los que se han rebelado contra ti, a los hijos pródigos, que retornen a tus caminos, Señor. Padre mío, los que han abandonado la sana doctrina, que vuelvan a ti, Señor. Padre mío, los que no son salvos en la familia, los pedimos para ti. Es el milagro más grande que te pedimos, la salvación para todos ellos, Señor. Que ninguno se pierda, los pedimos, Padre mío. En el nombre de Jesús, Señor, toca esos cuerpos, Señor, dolientes. Ese matrimonio que está, mi Dios, a punto de fracasar. Restáuralo para tu gloria. Esa relación de padres e hijos y de hijos a padres sea restaurada ahora mismo, Señor. Sana, Señor, esas heridas del alma por todas las cosas que algunos han vivido, Señor. Padre mío, te pedimos en esta hora que nos ayudes a someternos a ti, Señor. Que la fe nos lleve al señorío de Cristo. Sencillo, sencillo. Oh sí, Señor Jesús. Padre, la obediencia es la expresión de la fe madura. Señor, en este día, que sea tu gracia la que rejuvenezca el alma. Te agradecemos, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Señor, al que no tiene trabajo, provéele trabajo. Provéele ese pan, Señor. Provéele, Señor, una empresa, aquel que tiene la visión de empresario. Señor, gracias. Para ti eso no es difícil. Señor, tú ayudaste a la empresa de Pedro con la pesca milagrosa, Señor. Gracias, Señor. Padre mío, ayúdanos también. Que así como el testimonio de esta mujer cananea a lo largo de los siglos ha sido de gran inspiración, el milagro que tú has hecho en esta hora sea de inspiración para miles también. Gracias, Jesús. Diga conmigo, Señor, a partir de este día quiero escudriñar más tu palabra y voy a compartir tu palabra para que muchos crean en ti, Señor. Voy a enseñar tu palabra para que tengan fe como la que yo tengo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle, Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador.
en Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.